populares y educativos del Ecuador. Donde están las radios que creen en la democracia. Pero democracia participativa, con rostro humano. Corape. La Capital, un espacio radial sobre distintas temáticas de la ciudad de Quito. Bienvenidos y bienvenidas. La Capital es un espacio de opinión en donde se plantea diversos temas referentes a Quito principalmente. Las opiniones son de índole profesional y de libre expresión. Bienvenidos a su programa radial La Capital. Les deseo un hermoso día y éxitos en todas sus actividades. El tema de hoy es la democracia y economía política en Quito. La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos de participación en la toma de decisiones políticas, mientras que la economía política se define como desarrollo de las relaciones sociales de producción. Estudia las leyes económicas que rigen la producción, la distribución, el cambio y el consumo de los bienes materiales en la sociedad. Para ello, hoy nos comunicaremos con un personaje muy interesante y de gran trayectoria, así que quédense con nosotros. En su programa La Capital, el entrevistado del día. Estamos en contacto con Pablo Dávalos. Él estudió economía en la Universidad Central del Ecuador. Además, se formó como máster en economía en la Universidad Católica de Leuven, Bruselas, Bélgica. Es autor de textos como Democracia Disciplinaria y Alianza País o La Reinvención. Él es analista económico de gran trayectoria y conocimiento. Sin más que decir, bienvenido a este programa, economista. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todas las personas que este momento están compartiendo este espacio con nosotros. Muchas gracias. Damos inicio a la entrevista. Para empezar, ¿qué opina de la situación actual alrededor de la democracia en Quito? Bueno, nosotros podemos constatar que Quito, que siempre ha sido una ciudad rebelde, siempre ha sido una ciudad política, siempre ha sido una ciudad en la cual el debate político ha formado parte de la convivencia de los hogares aquí en Quito, vemos un proceso de decadencia, vemos un proceso en virtud del cual poco a poco Quito ha perdido la centralidad, ha perdido el referente con respecto a la política nacional. Esto que sucede en Quito es parte y es fruto de un proceso que empezó con la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana le quitó ese rol que tenía Quito de ser el espacio de dirimencia de la conflictividad y de el debate político nacional, y posteriormente con la alcaldía de Mauricio Rodas. En consecuencia, vemos que Quito ha perdido muchísimo esa referencialidad e incluso la autoestima que siempre nos caracterizó como ciudad. ¿Considera usted correctas las decisiones tomadas por las autoridades responsables de Quito? Creo que no. Creo que nosotros vivimos este momento un caos en lo que significa el ordenamiento territorial, un caos en lo que significa la movilidad. Creo que la actual administración cedió todos los espacios de la gestión municipal a concejales que obedecían a lógicas muy particulares, al extremo que hoy tenemos 2 concejales que asisten a las sesiones del Consejo con grillete porque están acusados penalmente por la Fiscalía del Estado. Creo que la actual administración resignó todas sus expectativas de manejar la ciudad en beneficio de simplemente el metro, se concentró demasiado en el metro, destinó demasiados recursos en la construcción del metro, pero no gestó ni construyó un sistema integral de movilidad. Entonces tenemos una ciudad abandonada, una ciudad sin referentes y una ciudad en la cual el presupuesto municipal en un 70% está orientado a satisfacer este momento la obra del metro, sin que exista un sistema integral de movilidad que le dé coherencia y sustento a lo que significa el metro.
Estamos conscientes de que existen otros problemas en la administración del Distrito Metropolitano de Quito, como la basura, la movilidad, el empleo, entre otros. Sin embargo, enfoquémonos en la economía, ya que representa un eje esencial para respaldar la calidad de vida en los quiteños. Por eso me atrevo a preguntarle, ¿cómo se puede lograr una reactivación económica en Quito? Mira, yo estoy de candidato a alcalde de la ciudad por parte del movimiento Pachacuti, que me está acogiendo porque este es un pedido que han hecho exalumnos míos, movimientos sociales, ecologistas, etcétera, y este partido político nos está acogiendo, y lo que nosotros hemos propuesto y lo que yo como economista he propuesto es crear un sistema financiero de desarrollo comunitario, crear un banco de desarrollo local que permita conceder créditos a una tasa no mayor del 8% a los pequeños empresarios y microempresarios de la ciudad. Además, ayudarles a esos pequeños empresarios y microempresarios con la elaboración de proyectos productivos a través de la transformación de Conquito en una banca de preinversión, ayudarles asimismo con un fondo de garantías para que cuando pidan un crédito tengan la posibilidad de acceder a él a través de este fondo de colaterales o garantías, y además dentro de este banco poder crear líneas de crédito hipotecario a una tasa del 5% y a un plazo de 20 años, de tal manera que los ciudadanos quiteños que están pagando en este momento renta, una renta que sé yo, 200, 300, 400 dólares, con esta línea de créditos puedan transformar esa renta, ese arrendamiento, en una cuota hipotecaria para comprarse una casa, un departamento en la ciudad, ¿no? Y eso nos permite dinamizar el mercado hipotecario, nos permite dinamizar la oferta, nos permite dinamizar y diversificar la estructura productiva de la ciudad, ¿no? Gracias a esta iniciativa, ¿no? Que es la creación de un banco de desarrollo local y un sistema financiero de desarrollo local creado desde el municipio de Quito y al servicio de los habitantes de la ciudad. Esta es una iniciativa nueva, una iniciativa que está avalada por las leyes, la Constitución, una iniciativa que la llevaremos adelante cuando finalmente ganemos la alcaldía de la ciudad. Ya, ¿usted cree que sería viable invertir en la innovación empresarial? Mira, las sociedades están atravesando cambios profundos, cambios fuertes, hacia algo que se denomina la sociedad de la información. Están emergiendo dinámicas como la inteligencia artificial, están emergiendo dinámicas como las cadenas de valor, los blockchains o cadenas de datos que sustentan las monedas digitales. Están surgiendo fenómenos como el Big Data, la minería de datos, etcétera, y de hecho este momento las empresas que manejan información son las empresas que más valor agregado generan y constituyen, si tú quieres, la punta de lanza de todo lo que significa la innovación empresarial. Nosotros estamos proponiendo ingresar a la ciudad en el siglo XXI. Estamos proponiendo crear sistemas de educación para los jóvenes a través de institutos tecnológicos superiores que puedan estudiar justamente eso: inteligencia artificial, blockchain, todo lo que implica Big Data, minería de datos, realidad virtual, etcétera, para colocarle a Quito justamente en eso, en lo que significa el Internet de las Cosas, la cuarta revolución tecnológica industrial. Estamos muy atrasados en eso. Nuestro debate todavía está muy concentrado en contenidos del siglo XX, no en contenidos del siglo XXI. La propuesta que nosotros tenemos es llevarle a Quito al siglo XXI, incorporar las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de generar valor a través del apoyo a estas empresas, a través de la creación de una masa crítica de jóvenes que puedan manejar, que puedan proponer, que puedan crear e innovar a través de la utilización de estas tecnologías del siglo XXI, ¿no? Manejos de redes sociales, manejos de realidades virtuales, etcétera. Fíjate tú, por ejemplo, si queremos el catastro municipal trasladarlo a blockchain y queremos hacerlo en tecnología 3D, no tendríamos este momento con quién hacerlo, porque no existen ni las empresas ni el talento para hacer eso, a pesar de que los jóvenes se mueven muy bien en redes sociales, ¿no?
Entonces ahí hay nichos de mercado, ahí hay posibilidades de generar liquidez. Por ejemplo, si un joven en este momento quiere estudiar o quiere saber qué es inteligencia artificial o qué es el Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Ninguna universidad del país le ofrece la oportunidad de estudiar eso, de comprender qué es un Bitcoin. Nosotros en la alcaldía vamos a hacer eso, vamos a crear un sistema de formación tecnológico superior para que la ciudad se integre al siglo XXI, pues, para que tengamos esa conectividad, para que tengamos ese desarrollo de tecnologías nuevas y para que poco a poco transitemos a lo que significa la sociedad del conocimiento. Ya. Por otro lado, ¿usted considera que es positivo que la ciudad sea dependiente del gasto del gobierno central? Pienso que la ciudad tiene este momento de una parte la asignación prevista en el gobierno central, que es el 5% de los ingresos permanentes y de los 15% de los no permanentes. Está previsto eso, ¿no? En la Constitución, en las leyes y todo lo demás. La ciudad tiene también ingresos por parte del cobro de tasas e impuestos, sobre todo el impuesto predial. Pero nosotros creemos que es necesario crear una nueva línea de ingresos para la ciudad. Por eso, por ejemplo, a través del banco se pueden hacer emisiones de bonos de desarrollo local. Se puede también trabajar con el dinero electrónico, por ejemplo, para sustentar el gasto corriente del municipio, que es bastante fuerte, ¿no? Se pueden llegar a acuerdos para crear monedas digitales, como lo están haciendo otros municipios, el municipio de Barcelona, por ejemplo. Entonces, ahora las tecnologías del siglo XXI nos permiten ampliar, si tú quieres, esos horizontes con respecto a la liquidez, con respecto a la moneda, porque el siglo XXI es diferente al siglo XX. El siglo XXI están emergiendo procesos que de pronto no los alcanzamos a entender porque seguimos atrapados en el siglo XX. Por eso, cuando me propusieron esta oportunidad de participar para la alcaldía de Quito, o sea, yo dije, bueno, entremos con un debate diferente, pues propongámosle a la ciudad ingresar al siglo XXI, propongámosle a la ciudad el debate de las tecnologías, de la información, propongámosle a la ciudad un debate sobre lo que significa la inteligencia artificial y la producción, la sociedad de la posescasez, la sociedad de la información, del conocimiento, y podemos hacer que Quito transite hacia allá. Podemos crear las condiciones para que Quito se integre a eso que está emergiendo a nivel mundial, ¿no? Que es la economía de la información, la economía del conocimiento. Podemos hacerlo, creo yo, es más, debemos hacerlo porque los jóvenes necesitan eso, la sociedad necesita eso, necesitan esas nuevas respuestas, esa integración a lo que significan estos nuevos desafíos a nivel mundial. Así es. ¿Qué se puede implementar para mejorar la competitividad en Quito, teniendo en cuenta que carece de instituciones públicas y privadas? Bueno, ahora la competitividad tiene que ver con el conocimiento. O sea, a diferencia del siglo XX, que la competitividad estaba muy atada a los procesos ahorro-inversión y a los procesos de capital y trabajo, y de innovaciones tecnológicas dentro de los circuitos capital y trabajo, en el siglo XXI la empresa competitiva es la empresa que maneja la información. La empresa Google, por ejemplo, es una empresa que más que tecnologías maneja información. Las nuevas empresas de hoy son empresas que saben manejar la información, pero para manejar información tú necesitas inteligencia social y además tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, ya la competitividad ahora en el siglo XXI no está tanto en saber hacer mejor cierto tipo de cosas. Tú no puedes ser competitivo, sobre todo con la emergencia de China, que tiene lo que los economistas llamamos una economía de escala demasiado grande. O sea, no se puede competir con China en la fabricación de bienes y servicios. Su fuerza de trabajo rebasa los $1.000 millones y su capacidad de conseguir recursos son de billones de dólares, ¿no? Entonces, 1.000 millones de trabajadores en China y billones de capacidad de inversión hacen que la competitividad con respecto a lo que signifique hacer mejor cosas que en China es muy difícil. La nueva competitividad ahora está en la inteligencia. Está en la capacidad de innovación a partir de la inteligencia. Y eso sí podemos hacerlo. Aquí tenemos jóvenes inteligentes, aquí tenemos personas que son capaces de recrear, de innovar, y a eso apuntamos a crear condiciones para que esos jóvenes, para que esas personas
tengan los marcos institucionales, los marcos sociales y económicos que les permite innovar, que les permita generar nuevo valor agregado a través del uso y el manejo de la información. Así es, pero también se debe mejorar la producción local. ¿Cómo se podría hacer esto? Sabes que Quito no tiene mayor producción local. Somos una sociedad que se dedica básicamente a los servicios y al comercio. Hay muy poca industria local aquí. Y quizá antes el hecho de que una ciudad no sea tan productiva habría sido, si tú quieres, una desventaja. Pero ahora las ciudades ya no se dedican a un solo producto. ¿Por qué? Porque la globalización en este momento está cambiando la estructura de las ciudades. En Estados Unidos hay una ciudad que se concentró y se especializó en la industria automotriz. Se llama Detroit, esa ciudad. En esa ciudad estaban las marcas más importantes del mundo en la industria automotriz y esa ciudad creció amparada bajo lo que significa la industria automotriz. Bueno, la globalización cambió la estructura de todo lo que significa la industria automotriz y eso ha significado, por ejemplo, que Detroit este momento esté abandonada. De los 3 millones de habitantes que tenía, hoy Detroit tiene apenas 700,000. 2/3 de la ciudad está en completo abandono, porque es una ciudad que se formó bajo una estructura productiva. Quito, afortunadamente, no tiene eso. No tiene una sola estructura productiva. Quito tiene historia. Quito es una ciudad milenaria. Quito es una ciudad que tiene varias intersecciones, por así decirlo, ¿no? Y lo más importante de Quito, por ejemplo, son los servicios. Podemos crear una estructura de servicios culturales, por ejemplo, para la ciudad, ¿no? Habida cuenta de que tenemos el centro histórico, que es el primer patrimonio cultural de la humanidad, patrimonio de la humanidad. Entonces, Quito tiene otras características, en donde la productividad puede estar asociada más a procesos de generación intelectual, a procesos de turismo, por ejemplo, más que a la producción de bienes y servicios. Somos una ciudad diferente, somos una ciudad más política, con más cultura, etcétera. Entonces, si logramos crear esas condiciones, pienso que Quito puede dar un salto y generar lo que más necesita en este momento las sociedades a nivel mundial, que es valor agregado sustentado en la inteligencia y en la sociedad del conocimiento. ¿Y qué se puede hacer para implementar y mejorar las instituciones que rigen la economía en Quito? Toda institución implica manejo de reglas de juego, si tú quieres, enmarca y al mismo tiempo encuadra todo lo que son las transacciones económicas. ¿Qué tenemos que hacer? Clarificar esas reglas de juego, ¿no? A través de procesos de transparencia. Nosotros hemos sido testigos como sociedad de que la legitimidad de las instituciones se ha perdido por culpa de la corrupción. Y ha habido corrupción por un manejo, si tú quieres, velado y no transparente de lo que significan las cuentas públicas, de lo que significan los acuerdos institucionales. Por eso nosotros ahora como sociedad estamos cansados de la política, estamos cansados de los políticos, estamos, si tú quieres, de una u otra manera agotados como sociedad, porque hemos visto que frente a la enorme corrupción ha habido una especie de connivencia y además hay la sensación de impunidad. Los datos nos dicen que en el anterior gobierno hubo miles de millones de dólares que no fueron utilizados en beneficio del pueblo, sino que salieron en corrupción y no hemos visto que se haya recuperado un solo dólar de esos miles de millones. Entonces eso hace que como sociedad tengamos una sensación de impotencia, de desengaño frente a la política, a las instituciones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que devolverles legitimidad a las instituciones a través de mayor transparencia. Y ahí, por ejemplo, tenemos tecnologías del siglo XXI que nos ayudan muchísimo para la transparencia. Y una de esas tecnologías son estas cadenas de bloques llamadas blockchain. Migrar los contratos municipales a estos blockchain, por ejemplo, haría imposible estrategias de corrupción, por ejemplo. Sería imposible eso, ¿no? Entonces ahora hay mecanismos tecnológicos, pero sobre todo se necesita voluntad política.
voluntad política de gestores que comprendan que el municipio está hecho para servir a la sociedad, no para servirse del municipio, y que entiendan que no se puede comprar el municipio pues contratando consultores políticos y demás, sino ofreciéndole a la ciudadanía de Quito propuestas, programas y una trayectoria que avale esas propuestas. Sí, es la transparencia ante todo para dar confianza. Y como última pregunta, ¿cómo se podría incrementar las plazas de trabajo en Quito? Se pueden incrementar las plazas de trabajo provocando una transición hacia lo que ahora genera más valor agregado, que es la sociedad del conocimiento, generando nuevas empresas de lo que significa el manejo del conocimiento, el manejo de la información en la sociedad. Quito es una ciudad que innova todo el tiempo. Quito es una ciudad que responde con una capacidad de resiliencia muy, muy fuerte. Entonces, si nosotros creamos un banco de apoyo a la producción, si nosotros podemos inyectar liquidez a través de ese banco a la sociedad quiteña, entonces podemos levantar, si tú quieres, la economía de la ciudad. Y eso es lo que Quito necesita un empujón, necesita un horizonte, necesita un referente, y es eso lo que le estamos proponiendo a la ciudad. Referentes, le estamos proponiendo horizontes donde podemos converger absolutamente todos para hacer de Quito una ciudad para vivir, para que Quito recupere lo que tenía antes, ¿no? Esa ciudad política, esa ciudad irreverente, esa ciudad alegre, esa ciudad donde daba gusto vivir en Quito, no esa ciudad ahora pintada de grafitis que demuestran que Quito está enfermo, si tú quieres, ¿no? Esa ciudad con abulia, con anomia, eso creo yo hay que detener y hay que empujar para que Quito recupere ese sentido de capital de la República, ese sentido de ser el espacio dirimente de el debate político nacional, para que Quito se consolide como lo que siempre ha sido, ¿no? Luz de América. Estas han sido palabras del economista Pablo Dávalos. Muchas gracias. Este es su programa La Capital. Y con esto damos por finalizado este programa. Esperamos que les haya gustado y recuerden escucharnos por www.corape.org.es todos los martes a las 12 y los domingos a las 2 de la tarde. Síguenos en Facebook e Instagram como La Capital EC y en Twitter como @lacapital9. También agradezco la participación del economista Pablo Dávalos y a la vez le deseo mucho éxito en todos los proyectos que se proponga. Hasta el próximo programa, queridos oyentes. Este fue su programa